Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buen encuentro. Cuando éramos chicos, algunos o muchos de nosotros tuvimos la suerte de que nos contaran cuentos antes de dormir. Uno puede preguntarse caprichosamente por qué ese placer aparentemente es patrimonio de los chicos nada más. ¿Por qué no contarle un cuento a un adulto? Si te parece, con la imaginación que nos propone el Bobby de Cuidado con el Perro de cada día, te queremos contar unos cuantos cuentos cortos en nuestro programa de hoy para que te vayas a dormir después con tales o cuales sensaciones o continúes trabajando también. Otro prejuicio, parece que todo el mundo duerme en la noche. Hay mucha gente que en horas de la madrugada, en la trasnoche, tiene una actividad muy vital, por cierto. Cuentos, y vamos a empezar con un cuento de Marco de Nevi, Génesis 2, y esta es la historia. Imaginad que un día estalla una guerra atómica. Los hombres y las ciudades desaparecen. Toda la tierra es un vasto desierto calcinado. Pero imaginad también que en cierta región sobreviva un niño, hijo de un jerarca de la civilización recién extinguida. El niño se alimenta de raíces y duerme en una caverna. Durante mucho tiempo, aturdido por el horror de la catástrofe, solo sabe llorar y clamar por su padre. Después sus recuerdos se oscurecen, se disgregan, se vuelven arbitrarios y cambiantes como un sueño. Su terror se transforma en un vago miedo. A ratos recuerda con indecible nostalgia el mundo ordenado y abrigado donde su padre le sonreía o lo amonestaba o ascendía en una nave espacial, envuelto en fuego y en estrépito hasta perderse entre las nubes. Entonces, loco de soledad, cae de rodillas e improvisa una oración, un cántico de lamento. Entretanto, la tierra reverdece. De nuevo brota la vegetación, las plantas se cubren de flores, los árboles se cargan de frutos. El niño, convertido en un muchacho, comienza a explorar la comarca. Un día ve un ave, otro día ve un lobo, otro día, inesperadamente, se halla frente a una joven de su edad que, lo mismo que él, ha sobrevivido a los estragos de la guerra nuclear. Se miran, se toman de la mano, ya están a salvo de la soledad. Balbucean sus respectivos idiomas, con cuyos restos forman un nuevo idioma. Se llaman a sí mismos hombre y mujer. Tienen hijos. Varios miles de años más tarde, una religión se habrá propagado entre los descendientes de ese hombre y de esa mujer, con el Padre del hombre como Dios y el recuerdo de la civilización anterior a la guerra como un paraíso perdido. Génesis 2, Marcos de Nevi, si nos acompañás, ahora tenemos de Álvaro Yunque, que nació en el año 1889 y murió en 1982, un gran escritor, la obra maestra. El mono cogió un tronco de árbol, lo subió hasta el más alto pico de una sierra,
lo dejó allí y cuando bajó al llano explicó a los demás animales: ¿ven aquello que está allá? Es una estatua, una obra maestra. La hice yo. Y los animales, mirando aquello que veían allá en lo alto, sin distinguir bien qué fuere, comenzaron a repetir que aquello era una obra maestra. Y todos admiraron al mono como a un gran artista, todos menos el cóndor, porque él era el único que podía volar hasta el pico de la sierra y ver que aquello solo era un viejo tronco de árbol. Dijo a muchos animales lo que había visto, pero ninguno creyó al cóndor, porque es natural en el ser que camina no creer al que vuela. Señal U. El Bobby. Vos. Nosotros. Cuidado con el perro. La búsqueda de las palabras casi perdidas. Los juegos entre padres e hijos. ¿Jugás con tu hijo, con tu hija? Si tu hijo o tu hija tienen 2, 3, 4, 5, 8, 9 años, ¿se puede jugar con un hijo que tiene 30, 40? ¿Que no? ¿Por qué no? La montaña, un cuento de Enrique Anderson Imbert. El niño empezó a trepar por el corpachón de su padre, que estaba amodorrado en la butaca, en medio de la gran siesta, en medio del gran patio. Al sentirlo, el padre, sin abrir los ojos y sonriéndose, se puso todo duro para ofrecer al juego del hijo una solidez de montaña. Y el niño lo fue escalando. Se apoyaba en las estribaciones de las piernas, en el talud del pecho, en los brazos, en los hombros, inmóviles como rocas. Cuando llegó a la cima nevada de la cabeza, el niño no vio a nadie. «Papá, papá», llamó a punto de llorar. Un viento frío soplaba allá en lo alto y el niño, hundido en la nieve, quería caminar y no podía. «Papá, papá». El niño se echó a llorar, solo, sobre el desolado pico de la montaña. La montaña de Enrique Anderson Imbert. Y esta noche, aquí, en la cucha del Bobby, en nuestro cuidado con el perro, con el simple espíritu de contarnos algunos cuentos, Ana María Matute, española, el niño al que se le murió el amigo. A ver qué nos dice esta historia. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo al otro lado de la valla, pero el amigo no estaba. Y cuando volvió le dijo a la madre: «El amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar». El niño se sentó en el quicio de la puerta con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. Él volverá, pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que ya no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche con una estrella muy grande
y el niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», dijo la madre. Pero, en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj en que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche. Y fue una larga noche casi blanca que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: «Qué tontos y pequeños son esos juguetes y ese reloj que no anda, no sirve para nada». Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y le dijo: «¿Cuánto ha crecido este niño? Dios mío, cuánto ha crecido». Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. Imágenes, sentimientos, pensamientos, la piel de la noche, el reino de los sentidos. Que levante la mano quien no soñó nunca con ser actor o actriz de cine y estar adentro de la pantalla y no en la sala, en tal o cual butaca como espectador. La imaginación, los sueños, la empatía, la identificación. Yo quiero ser ese que está allí en la pantalla, yo quiero ser esa que está allí en la pantalla, quiero ser. Todo es cine, finalmente. Un cuento de Manuel Vicent, español él. La goleta estaba fondeada en aguas de Denia y durante el descanso del rodaje, Bette Davis, vestida de Catalina la Grande de Rusia, se paseaba entre las redes de los pescadores por la explanada del puerto devorando un bocadillo de carne de gato. En el año 1958 se rodó la película John Paul Jones en esa costa del Mediterráneo, dirigida por John Farrow. Y en ella muchos extras del pueblo se codearon con otros actores de fama. Robert Stack, de Los Intocables, ¿te acordás? Javier, Andrés, el más joven, Marisa Pavan, Jean-Pierre Aumont. Pero entre tantas estrellas, Bette Davis era la diva que tenía la nariz más alzada. Un paisano de Denia se había hecho con la intendencia de aquella tropa. Preparar 3 comidas diarias para medio centenar de técnicos y artistas caprichosos no era tarea fácil, en un tiempo en que el espectro del hambre de posguerra acababa de abandonar las despensas. Bette Davis era una carnívora militante. En el rodaje se la veía dura y majestuosa bajo el ropaje de Catalina la Grande en la popa de la goleta y esa misma crueldad de Sarina fuera de la escena la ejercía también con aquel paisano encargado del habituallamiento. ¿Sí? Habituallamiento, que no lograba servirle la cantidad de carne que ella exigía.
Las carnicerías estaban mal abastecidas y tampoco había ganado para sacrificar con las propias manos. El problema se fue agravando a medida que la cólera de Catalina la Grande aumentaba y la carne disminuía. Llegado el punto crítico, Bette Davis amenazó al productor, que tiene un entramado, esta historia que lo lleva al furcio a uno. Llegado el punto crítico, Bette Davis amenazó al productor Samuel Bronston con dejar el rodaje si no despedía a un tipo como aquel, incapaz de suministrarle carne de primera. Ante la inminente pérdida del negocio, este hombre pidió ayuda a un amigo en la barra de un bar, quien encontró el remedio de fortuna para dar gusto a la zarina. Esa misma noche, los dos se fueron de caza por los pueblos de alrededor y lograron capturar un par de docenas de gatos. Como la carne de gato macerada presenta un color rojo demasiado impúdico, la aderezó con una salsa de tomate para enmascararla y al día siguiente ofreció este plato a la diva con todos los honores. Esperó el veredicto con el ánimo suspendido. Detrás del primer bocado, Bette Davis lanzó un grito de entusiasmo. Más. Quería más. Era una carne magnífica, con lo cual no quedó un mínimo en todo el contorno. He aquí un dato para cinéfilos. En 1958, Bette Davis se comió ella sola en Denia no menos de 20 gatos, y a eso debió tal vez su carácter. No se da, le pregunta a Andrés, que está en esa cámara, a Javier, a Edu, a vos que estás del otro lado de la pantalla, no se da esta noche en Hollywood un Oscar al mejor catering. Antes de dormir o antes de seguir trabajando, Bobby, ¿me contás un cuento? Un cuento ahora de Miguel Ángel Hurtado, Fin de baile, y todas las reminiscencias o las nostalgias que pueden despertarse alrededor de este asunto de bailar, de ir a un baile, de compartir tal o cual vivencia con tal o cual persona, ¿no? Lo obvio. Acababan de bajar las luces del salón de baile. La banda comienza a tocar la última canción, una balada. Siempre odié la música lenta, pero esta significa te quiero. Y hay poco más para decir. Nunca unos ojos me habían mirado así. Nunca había sentido mi cuerpo vibrar a cada nota, ni mis ojos mirar más fijos a algo. Estas notas que envenenan el aire me han henchido el pecho, hiriendo mi alma de muerte. Me noto temblar cuando nuestras manos se unen y sus enormes ojos azules se clavan como preciosas aristas de poliedros de amor en mi mente, en mi corazón, en mi recuerdo. Mientras suavemente
El cantante me demuestra que todo lo que ocurre es real y por ello estrecho mi lazo, atenazando mis brazos a su espalda, acercando su pecho al mío. Noto su respirar entrecortado en mi entrecortado respirar y entre medias nuestros pechos, golpeados por nuestro revolucionado corazón. Solo quiero que el pianista lea mi mente y toque para siempre esta melodía, mientras hago de mis labios una extensión de sus labios. Cierro los ojos para soñar que este momento es una poesía en nuestros oídos, o el sabor del azúcar glacé del dulce más lindo del mundo. Cuando abro los ojos veo los suyos mirándome, pero tienen 20 años más. No existe el salón de baile, solo queda en nuestro recuerdo. Y la canción suena en nuestras cabezas, recordándonos cada día cuánto nos queremos y que lo que una vez fue sueño permanece siendo realidad. A orillas de la medianoche. Cuidado con el perro. Nuestro espacio. Nuestro tiempo. La fantasía, la imaginación que tienen los grandes escritores, chocolate por la observación, ¿no? Ramón Gómez de la Serna, La mano. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente fue estrangulado. Nadie había entrado en la casa. Indudablemente nadie. Y aunque el doctor dormía por higiene con el balcón abierto, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto. Cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura. Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto y después había huido por la habitación una mano solitaria y viva, como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llena de terror acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron. Y todos le agarraron un dedo porque era vigorosa, como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, el juez tuvo la idea de darle la pluma para que declarase por escrito. La mano, entonces, escribió. ¿Cómo hablará una mano, no? Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital.
y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia. ¿Qué me deparará la noche? Soy agradecido por la vida que me toca. La noche y su magistral sapiencia de lo oscuro. Groucho Marx, en la lápida del gran humorista estadounidense Groucho Marx, dice, la lápida del epitafio: disculpe usted que no me levante a saludarle. Epitafio de un boxeador, un cuento de Ignacio Aldecoa, un español. Nosotros, sus agradecidos contrarios, exigimos esta estatua a Apis, un boxeador considerado que ni cuando nos fajábamos nos hacía daño. Lucilius, epitafio de un boxeador. Pasaban las nubes de tormenta con su gorgojo tronador dentro, pasaban sobre el cementerio, agrio y cuaresmal de luz morada, altos en cipreses, hemiciclos mortuorios, taxis en la avenida, un fulgor diamantino en los lejos del sudoeste, urdimbres de coronas pudriéndose, colgado como trapos viejos de las ventanas de los muertos y de las cruces de los panteones. Los acompañantes formaban un grupo friolero contemplando el trabajo de los enterradores. Eran pocos y se hablaban en voz baja. Abrieron el ataúd antes de meterlo en el nicho. Las monjas del hospital no habían logrado cruzar piadosamente las manos del ex campeón, que conservaba la guardia cambiada con el brazo derecho caído según su estilo. Eso le quedaba. Todo lo demás fue miseria hasta su muerte y la Federación pagó el entierro. Un periodista joven tuvo que ser reconvenido por su director. Había escrito: cuando abrieron la caja, el ex campeón parecía totalmente knockout. Los muertos deben ser respetados, pero era un buen epitafio. Y de un epitafio, si te parece, vamos a otro. Del epitafio al boxeador, acompáñanos a este epitafio de una perra de casa, un cuento del escritor latino de principios del siglo I, muerto el año 66. Petronio, epitafio de una perra de casa. La Galia me vio nacer, la Conca me dio el nombre de su fecundo manantial, nombre que yo merecía por mi belleza. Sabía correr sin ningún temor a través de los más espesos bosques y perseguir por las colinas al erizado jabalí. Nunca las sólidas ataduras cautivaron mi libertad. Nunca mi cuerpo, blanco como la nieve, fue marcado por la huella de los golpes. Descansaba cómodamente en el regazo de mi dueño o de mi dueña, y mi cuerpo fatigado dormía en un lecho que me habían preparado amorosamente. Aunque sin el don de la palabra, sabía hacerme comprender mejor que ningún otro de mis semejantes. Y, sin embargo, ninguna persona temió mis ladridos. Madre desdichada, la muerte me alcanzó al dar a luz a mis hijos. Y ahora un estrecho mármol cubre la tierra en donde descanso.
la profundidad de pensamiento y el alto vuelo literario de grandes escritores. ¿Soñaste cuando eras niño con ser un héroe alguna vez? El héroe de Rabindranath Tagore, un muy particular escritor indio. Madre, figúrate que vamos de viaje, que atravesamos un país extraño y peligroso. Yo monto un caballo rubio al lado de tu palanquín. El sol se pone, anochece. El desierto de Joradogi, gris y desolado, se extiende ante nosotros. El miedo se apodera de ti y piensas, ¿dónde estamos? Pero yo te digo, no temas, madre. La tierra está erizada de cardos y la cruza un estrecho sendero. Todos los rebaños han vuelto ya a los establos de los pueblos y en la vasta extensión no se ve ningún ser viviente. La oscuridad crece. El campo y el cielo se borran y ya no podemos distinguir nuestro camino. De pronto me llamas y me dices al oído, ¿qué es aquella luz allí, junto a la orilla? Se oye entonces un terrible alarido y las sombras se acercan corriendo hacia nosotros. Tú te acurrucas en tu palanquín e invocas a los dioses. Los portadores, temblando de espanto, se esconden en las zarzas. Pero yo te grito, no tengas miedo, madre, que yo estoy aquí. Armados con largos bastones, los cabellos al viento, los bandidos se acercan. Yo les advierto, deténganse, malvados, un paso más y son muertos. Sus alaridos arrecian y se lanzan sobre nosotros. Tú coges mis manos y me dices, hijo mío, te lo suplico, escapa de ellos. Y yo contesto, madre, vas a ver lo que hago. Entonces espoleo a mi caballo y lo lanzo al galope. Mi espada y mi escudo entrechocan ruidosamente. La lucha es tan terrible, madre, que morirías de terror si pudieras verla desde tu palanquín. Muchos huyen, muchos más son despedazados. Tú, inmóvil y sola, piensa sin duda, mi hijo habrá muerto ya. Pero yo llego bañado en sangre y te digo, madre, la lucha ha terminado. Tú desciendes del palanquín, me besas y estrechándome contra tu corazón me dices, ¿qué habría sido de mí si mi hijo no me hubiera escoltado? Cada día suceden mil cosas inútiles. ¿Por qué no ha de ser posible que ocurra una aventura semejante? Sería como un cuento de los libros. Mi hermano diría, es posible, siempre lo tuve por tan poca cosa. Y la gente del pueblo proclamaría, qué suerte la de tener un hijo así a su lado. Qué suerte la de esa madre. En los aforismos de Enrique Esteban Echenique, una imaginación, una ficción literaria, humorística de Roberto Fontana Rosa,
Uno de esas expresiones era el último sobreviviente de la última víctima, mejor dicho, la última víctima de la tercera Guerra Mundial dijo antes de morir: ¡qué mala suerte! Este introito con pretendido humor para ir a un cuento de James Turber, un estadounidense, el título La última flor, y acá llegan los perros de la guerra con Pink Floyd. La 12ª Guerra Mundial, como todo el mundo sabe, trajo el hundimiento de la civilización. Pueblos, ciudades y capitales desaparecieron de la faz de la tierra. Mujeres, hombres, niños quedaron situados debajo de las especies más ínfimas. Libros, pinturas y música desaparecieron, y las personas solo sabían sentarse inactivos en círculos. Pasaron años y más años. Los chicos y las chicas crecieron mirándose estúpidamente extrañados. El amor había huido de la tierra. Un día, una chica que no había visto nunca una flor se encontró con la última flor que nacía en este mundo y corrió a decir a la gente que se moría la última flor. Solo un chico le hizo caso. Al chico al que encontró por casualidad. El chico y la chica se encargaron los dos de cuidar a la flor. Y la flor comenzó a revivir. Un día, una abeja vino a visitar a la flor. Después vino un colibrí. Pronto fueron 2 flores, después 4 y después muchas. Los bosques y selvas reverdecieron y la chica comenzó a preocuparse de su figura y el chico descubrió que le gustaba acariciarla. El amor había vuelto al mundo. Sus hijos fueron creciendo sanos y fuertes y aprendieron a reír y a correr. Poniendo piedra sobre piedra, el chico descubrió que podrían hacer un refugio. Muy deprisa, toda la gente se puso a hacer casas. Pueblos, ciudades y capitales surgieron en la tierra. De nuevo, los cantos volvieron a extenderse por todo el mundo. Se volvieron a ver trovadores y juglares, sastres y zapateros, pintores y poetas, soldados, lugartenientes y capitanes, generales, mariscales y libertadores. La gente escogía vivir aquí o allí. Pero entonces, los que vivían en los valles se lamentaban por no haber elegido las montañas, y a los que habían escogido las montañas le apenaba no vivir en los valles. Invocando a Dios, los libertadores enardecían ese descontento, y enseguida el mundo estuvo nuevamente en guerra. Esta vez la destrucción fue tan completa que nada sobrevivió en el mundo. Solo quedó un hombre, una mujer y una flor. Cuidado con el perro. La imaginación es el ojo del alma. ¿Qué hora? Disculpa, estaba viendo la hora. Celebración de la fantasía, cuentos cortos, esta noche en nuestro Cuidado con el Perro, de Eduardo Galeano, fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca de Cusco. Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras me encontré
rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pelado que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de 1 metro del suelo, me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. ¿Y? ¿Anda bien?, le pregunté. Atrasa un poco, reconoció. Eduardo Galeano, Celebración de la Fantasía, si seguís acompañando Buena Acción, un cuento de Roland Topor, Francia. El anciano señor Scrooge, hay distintos modos de tener buenas acciones, ¿sí? Fíjate esta. El anciano señor Scrooge no conseguía dormir, se le atormentaban toda clase de pensamientos extraños, cosa a la que no estaba acostumbrado. Era como si una bolsa de ideas guardada intacta durante 75 años hubiera reventado de repente. El anciano señor Scrooge daba vueltas en la cama. Al ritmo de sus movimientos, las imágenes surgían ante ojos abiertos. Pasaba revista, una tras otra, a todas las personas con las que se había relacionado a lo largo de su existencia, sin haber conseguido nunca hacerse un solo amigo. Volvía a ver los rostros de las mujeres con las que nunca quiso mantener una relación íntima, por miedo a perder su precioso y pequeño confort. Recordaba al mendigo al que había rehusado un pedazo de pan, al ciego perdido en el centro de la calzada, al que deliberadamente había fingido no ver. Ahogó un sollozo. Tuvo de repente tanto frío que se estremeció. Se envolvió en las mantas e introdujo la cabeza en su interior para reconfortarse con su propio calor. Las 12 campanadas de la medianoche llegaron a él, amortiguadas por el espeso tejido de lana. Después le pareció oír que alguien gritaba. Retiró las mantas bruscamente y escuchó con la máxima atención. No se había equivocado. Una voz que se debilitaba rápidamente gritó aún varias veces: ¡Socorro! ¡Socorro! El señor Scrooge vivía en un apartamento situado junto al río. La voz provenía, sin duda, de un desgraciado caído al Sena. Sin hacer caso al frío que hacía temblar sus resecos miembros, se puso apresuradamente el batín y las zapatillas y se precipitó al exterior. Atravesó la calzada y, apoyado en el parapeto, escrutó el agua negra. Un hombre, como cogido en una trampa de líquido viscoso, se debatía débilmente. «Soy viejo», se dijo el señor Scrooge. «¿Qué puedo esperar ya de la vida? Si salvo a este hombre que se está ahogando, obtendré más satisfacciones que las que puedan darme algunos años de vida miserable». Franqueó valientemente el parapeto y se lanzó al agua. Se fue al fondo, porque tenía corazón de piedra. ¿Qué me deparará la noche? Soy agradecido por la vida que me toca. La noche y su magistral sapiencia de lo oscuro.
Cuento a cuento, sin darnos cuenta, hemos llegado casi al final de nuestro programa. Un cuento de Diego Muñoz Valenzuela, chileno él, Amor cibernauta. En estos tiempos de hipertecnología, se conocieron por la red. Él era tartamudo y tenía un rostro brutal de Neandertal. Gran cabeza, frente abultada, ojos separados, redondos y rojos, dientes de conejo que sobresalían de una boca enorme y abierta, cuerpo endeble y barriga prominente. Ella estaba inválida del cuello hasta los pies y dictaba los mensajes al computador con una voz hermosa, pausada y clara que no parecía tener nada que ver con ella. Tenía el cuerpo de una muñeca maltratada. Fue un amor a primer intercambio de mensajes. Hablaron de la armonía del universo y de los sufrimientos terrestres, de la necesidad del imperio de la belleza y de los abyectos afanes de los mercaderes de la guerra, de la abrumadora generosidad del espíritu humano que contradice la miseria de unos pocos. Leían incrédulos las réplicas donde encontraban una mirada equivalente del mundo, no igual, similar aunque enriquecida por historias y percepciones diferentes. Durante meses evitaron hablar de sí mismos, menos aún de la posibilidad de encontrarse en un sitio real y no virtual. Un día, él le envió la foto digitalizada de un galán. Ella le retribuyó con la imagen de una bailarina. Él le escribió encendidos versos de amor que ella leyó embelesada. Ella le envió canciones con su propia voz. Él lloró de emoción al escuchar esa música maravillosa. Él le narraba con gracia los pormenores de su agitada vida social, burlándose agudamente de los mediocres. Ella le enviaba descripciones de sus giras por el mundo con compañías famosas. Ninguno de los dos jamás se propuso encontrarse en el mundo real. Fue un amor verdadero, no virtual, como los que suelen acontecernos en ese lugar que llamamos realidad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por haber llegado hasta esta hora. Cuidado con el perro. Estés muy bien.